Bienvenidos al tutorial para presentar tu declaración anual si perteneces al régimen simplificado de confianza o mejor conocido como RECICO. Ingresa a sat.gov.mx, selecciona la opción Empresas, ve a Declaraciones y en el apartado de Régimen Simplificado de Confianza, selecciona Presenta tu declaración anual Personas Morales, Régimen Simplificado de Confianza. Da clic en Iniciar y en la siguiente pantalla tienes que autenticarte. Lo puedes hacer con contraseña o con tu e-firma. Para este ejemplo, lo realizaremos con e-firma. Adjunta los archivos con terminación .ser y terminación .key, la contraseña de tu clave privada y da clic en Enviar. En la siguiente pantalla presiona Presentar declaración. Para empezar la configuración, selecciona el año del ejercicio a declarar, periodo y el tipo de declaración. En el apartado de obligaciones a declarar, se te hará la pregunta: ¿estás obligado a dictaminar estados financieros en términos del 32-A del Código Fiscal de la Federación, CFF? Contesta sí o no. Dependiendo de la respuesta, se desplegarán otras preguntas o pasarás a la siguiente pantalla. Si respondes sí, da clic en el botón Siguiente para ingresar a la sección Administración de la declaración. Si respondes no, deberás responder sí o no a la pregunta: ¿optas por dictaminar tus estados financieros en términos del 32-A del CFF? Si respondes sí, da clic en el botón Siguiente para ingresar a la sección Administración de la declaración. Si respondes no, deberás responder sí o no a la pregunta: ¿estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal de acuerdo al artículo 32-H del CFF? Si respondes sí, se mostrará el botón ISR Simplificado de Confianza Personas Morales, así como el botón Información sobre su situación fiscal. Da clic en el botón Siguiente para ingresar a la sección Administración de la declaración. Si respondes no, deberás seleccionar la opción ISR Simplificado de Confianza Personas Morales y da clic en el botón Siguiente para ingresar a la sección Administración de la declaración. Ahora selecciona qué tipo de declaración vas a presentar. En este caso, da clic en ISR Simplificado de Confianza Personas Morales y presiona Siguiente. En el apartado de ISR Simplificado de Confianza Personas Morales podrás ver 5 pestañas: Ingresos, Deducciones autorizadas, Determinación, Pago, Datos adicionales. Estas se tienen que llenar de forma ordenada para acceder a la siguiente pestaña. Ve a la pestaña de Ingresos y registra la información de los ingresos obtenidos en el ejercicio. Inicia con los ingresos exentos o no acumulables. Da clic en el botón Capturar y se abrirá una nueva ventana donde verás 2 apartados: Ingresos exentos e Ingresos no acumulables. En el apartado de Ingresos exentos, presiona Agregar. Selecciona algún concepto del catálogo desplegable y captura el importe. Da clic en Guardar. De igual forma, llena los datos solicitados en el campo de Ingresos no acumulables. Toda la información se guardará en una tabla resumen. Presiona el botón Cerrar para continuar. La información que se ha registrado se ve reflejada en el rubro de Ingresos exentos o no acumulables de la pantalla principal. En el campo Total de ingresos, da clic en el botón Detallar. Visualizarás la pestaña Ingresos de pagos provisionales, donde encontrarás el detalle de las declaraciones de pagos provisionales que presentaste durante el ejercicio, con la información relativa al número de operación y fecha de presentación de la última declaración vigente. En la pestaña de Detalle, da clic en Agregar. Selecciona el tipo de ingreso del catálogo, captura el importe y da clic en Guardar. Puedes ver la información cargada en la tabla Resumen. La información que se muestra en el campo Total de ingresos no podrá ser modificada a través de la herramienta de declaración anual, por lo que, si requieres realizar algún cambio,
deberás presentar tu declaración complementaria de los pagos provisionales correspondientes. En el campo Importe por detallar, se puede ver el importe que falta por capturar en relación al importe registrado. Para continuar, se tienen que detallar los ingresos en su totalidad. Posteriormente, da clic en Cerrar. En la pestaña de ingresos de pagos provisionales, se pueden ver los ingresos que se obtuvieron en el ejercicio por mes. Aquí solo se toman en cuenta los ingresos de las declaraciones pagadas. Las que no han sido pagadas no se considerarán. Presiona Cerrar para continuar. En el campo ¿Tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? Deberás responder sí o no. Si respondes sí, se habilitarán los campos siguientes. Ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. Ingresos del extranjero por dividendos distribuidos. Si tienes ingresos que solo son acumulables en la declaración anual, da clic en el botón Capturar. Después, en Agregar. Selecciona el tipo de estímulo que se considera ingreso acumulable según el catálogo. Captura la cantidad y da clic en Guardar. Puedes agregar los ingresos que necesites. Al terminar, da clic en Cerrar. No es obligatorio capturar información en los 3 campos. Si tienes ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, da clic en Capturar. Coloca el importe, la cantidad de ISR pagado en el extranjero. De esta manera se calculará el ingreso acumulable y podrás capturar el ISR acreditable pagado en el extranjero. Presiona Cerrar. Si tuviste ingresos del extranjero por dividendos distribuidos, presiona el botón Capturar. Escribe los datos solicitados en los primeros 3 rubros, si es tu caso. El ingreso acumulable se calcula de forma automática. Por último, captura el ISR acreditable pagado en el extranjero y da clic en Cerrar. Si respondes no, quedará concluida la pestaña de ingresos. Ahora la pestaña de ingresos tiene una palomita. Esto indica que la información requerida se ha capturado de forma exitosa. Sigamos con las deducciones autorizadas. En esta pestaña se puede ver el campo de sueldos, salarios y asimilados. Da clic en Capturar. Al ingresar, puedes ver la información precargada de los comprobantes de pagos de nómina. En el apartado de sueldos y salarios y asimilados a salarios, presiona Ver detalle. Podrás ver la información de la nómina timbrada del ejercicio por cada periodo correspondiente. Como importe, ISR retenido, ISR enterado, número de trabajadores, entre otros. Da clic en Cerrar. Para determinar la nómina a deducir, captura la información siguiente. En el campo de nómina por sueldos y salarios no deducible, da clic en Capturar. Si tienes información en otros conceptos no deducibles, captura las cantidades o pon 0 y selecciona el porcentaje a aplicar en la nómina exenta. Posteriormente, da clic en Cerrar. En el apartado de asimilados a salarios, con el botón de Capturar, verás el detalle de nóminas por asimilados a salarios no deducibles. Captura la información requerida en los campos de viáticos, anticipos o rendimientos de sociedades civiles y cooperativas, otros conceptos no deducibles. Si no tienes este tipo de gastos, coloca 0 en cada concepto. Al terminar, da clic en Cerrar. En el apartado de sueldos, salarios y asimilados a salarios, se visualizará la información correspondiente a la nómina por sueldos y salarios deducibles, nómina por asimilados a salarios deducibles. El apartado de sueldos, salarios y asimilados a deducir es el resultado de la suma de los 2 conceptos anteriormente mencionados. En este rubro también encontrarás el resultado de los conceptos de sueldos, salarios y asimilados no deducibles. Dirígete al apartado de Subsidio para el empleo. En el campo Subsidio pagado en nómina del ejercicio, da clic en el botón Ver detalle. Se abrirá una nueva ventana con la información de los CFDI timbrados, con subsidio pagado.
Al final del detalle se mostrará el importe total de todos los periodos donde se aplicó un subsidio en nómina. Da clic en Cerrar para continuar. En el subsidio pagado devuelto por la autoridad, coloca la cantidad que haya sido devuelta. De esta manera, en el total de subsidio para el empleo disponible, se visualizará el importe que se tiene disponible para la aplicación de este concepto. En el campo de subsidio aplicado en pagos provisionales, en caso de tener saldo, se mostrará el botón Ver detalle. En este ejemplo, no se tiene. En el campo de subsidio aplicado en retenciones de sueldos, salarios y asimilados, da clic en Ver detalle. Se abrirá una nueva ventana con la leyenda. Si deseas modificar la información precargada en la declaración anual, realiza los cambios correspondientes en los pagos definitivos por retenciones. Aquí tendremos dos pestañas. Estas son aplicados en sueldos y salarios, aplicados en asimilados a salarios. En dichas pestañas verás los importes aplicados en las retenciones de sueldos y salarios, asimilados a salarios por mes. Al final, tendrás el total del subsidio aplicado en retenciones por salarios, solo periodos pagados. Da clic en Cerrar. En el campo de Subsidio aplicado en otras retenciones, da clic en el botón Ver detalle para ver toda la información referente a este campo. En el subsidio disponible para su aplicación, tendrás la suma total de los subsidios que puedes utilizar en el ejercicio. Da clic en Cerrar para continuar. En Compras y gastos, da clic en Capturar. Se despliega una ventana, en la cual verás el campo de viáticos y gastos de viaje. Debes colocar el importe. En honorarios pagados a personas físicas, Recico, da clic en Capturar y visualizarás el detalle de las declaraciones de pagos definitivos por retenciones que presentaste durante el ejercicio, con la información relativa al número de operación y fecha de presentación. Aquí podrás capturar el importe deducible de los honorarios pagados a personas físicas o Recico. Recuerda que solo puedes modificar la información de los periodos pagados. Al final obtendrás el total de ISR retenciones por pago de honorarios o Recico, solo periodos pagados. Da clic en Cerrar. Si requieres realizar algún cambio, deberás presentar tu declaración complementaria en los pagos definitivos por retenciones correspondientes. En el campo Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas, da clic en Capturar. Aquí aparece información precargada del pago de las retenciones por el uso o goce de bienes inmuebles, donde visualizarás el detalle de las declaraciones de pagos provisionales que presentaste durante el ejercicio, con la información relativa al número de operación y fecha de presentación. En la columna de importe del pago por uso o goce de bienes inmuebles, puedes capturar el importe deducible correspondiente a esta retención. Al terminar, presiona Cerrar para continuar. Si requieres realizar algún cambio, deberás presentar tu declaración complementaria en los pagos provisionales correspondientes. Una vez registrada la información, presiona el botón Agregar, donde se mostrará el catálogo de conceptos. Selecciona alguna opción correspondiente a las compras y gastos del ejercicio. Coloca el importe para considerarlas como deducibles. Si se tiene algún otro cargo o concepto en los gastos, se agrega el importe. Da clic en Guardar. Revisa la información en los conceptos de las compras y gastos realizados en el ejercicio en la tabla Resumen. Da clic en Cerrar. Sigamos con deducciones de inversión. Da clic en Capturar. Se abrirá una ventana para ver el detalle de la deducción de inversiones. Da clic en Agregar. En la deducción de inversión aplicada, da clic en Selecciona y se desplegará un menú. Elige el tipo de depreciación aplicada conforme a los títulos segundo o séptimo de la ley del ISR. Una vez seleccionada alguna opción, se habilitará el tipo de inversión. En el catálogo indica qué tipo de inversión es. En el subtipo de inversión, selecciona en relación al subtipo de inversión y captura el monto de la inversión. En gastos relacionados a la inversión, captura el monto. En deducción de inversión actualizada,
captura la inversión actualizada correspondiente a este ejercicio. Ya que se tiene la información actualizada, da clic en el botón Guardar. Puedes revisar la información en la tabla Resumen. Si se tiene alguna otra inversión, presiona Agregar e incorpora las deducciones de inversión correspondientes. Da clic en Cerrar para continuar. En el campo de inventario pendiente de deducir de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, captura el importe correspondiente a este concepto. En el campo de ¿tienes facilidades administrativas o estímulos deducibles?, selecciona sí o no según tu caso. Si seleccionas sí, se habilitará el campo de facilidades administrativas y estímulos deducibles. Da clic en Capturar. En la ventana, presiona Agregar. Del catálogo selecciona el tipo del estímulo correspondiente. En el campo Monto efectivamente pagado por el gasto realizado, se precargará el importe del monto que se pagó por esta deducción. Deberás indicar el importe que vas a deducir, mismo que no podrá exceder el importe precargado. Si necesitas agregar más conceptos, da clic en Agregar o da clic en Cerrar para continuar. Si seleccionas No, quedará concluido la pestaña de deducciones autorizadas. Ya que se tiene toda la información del total de deducciones autorizadas, sigue la pestaña de Determinación, en la cual se visualizará el total de ingresos acumulables, al cual se restarán las deducciones autorizadas y con eso se obtendrá la utilidad fiscal antes de PTU. En el rubro de PTU pagada en el ejercicio, da clic en Capturar. En la ventana que se abre, se muestra el detalle de PTU pagada en el ejercicio. En el rubro de PTU timbrada y pagada en el ejercicio, registra los que están pendientes de aplicar en el ejercicio que declaras. Esta información nos dará el total de PTU pagada en el ejercicio. Da clic en Cerrar. Este importe se restará a la utilidad fiscal antes de PTU y se generará la utilidad fiscal del ejercicio, a la que se le podrán aplicar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Da clic en Capturar. Se abrirá la ventana de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Si existe algún remanente pendiente de aplicar, se visualizará precargado. En la columna de acciones, da clic en Editar. En la ventana, selecciona el origen de la pérdida, ya sea propia o por escisión. En caso de ser escisión, se habilitará el campo de RFC escindente. Captura el RFC correspondiente. Se puede ver la pérdida pendiente de aplicar. Esta se tiene que actualizar en el campo de pérdida fiscal actualizada. Da clic en Capturar. Selecciona el año y mes en el que se actualizó por última vez. Así se realizará el cálculo automático sugerido. En su caso, podrás modificar la pérdida actualizada. Da clic en Cerrar. Con cada modificación a la información registrada, se mostrará el siguiente mensaje. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son correctos. Da clic en Aceptar. Una vez actualizada la pérdida, podrás capturar el monto por aplicar en ese ejercicio, el cual no debe ser mayor al importe de la pérdida actualizada. Da clic en Guardar. Se visualizará la información guardada. Da clic en Cerrar para continuar. En el campo principal de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se observa el importe aplicado de la pérdida en el ejercicio, obteniendo el cálculo automático del resultado fiscal. En el campo Impuesto causado del ejercicio, se obtendrá el impuesto correspondiente a la tasa aplicable a este impuesto. En Estímulos por aplicar al impuesto causado, da clic en el botón Capturar. Si se tiene algún estímulo pendiente de aplicar, en la columna de acciones da clic en Editar y se visualizará el tipo de estímulo que se tiene de ejercicios anteriores. Podrás ver el saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores y en el campo Importe del estímulo correspondiente del ejercicio, captura el monto relativo al ejercicio que se declara. En este ejemplo, en el campo Por aplicar en declaración anual,
Captura el importe que no exceda del 10% del registrado en el campo base para calcular el límite del estímulo. Da clic en Guardar y se visualizará la información del estímulo aplicado. En caso de no contar con una cantidad contra la que se pueda disminuir dicho estímulo, se generará el remanente que se podrá aplicar en el siguiente ejercicio. Da clic en Cerrar para continuar. De esta manera se obtiene el impuesto sobre la renta del ejercicio, al cual se le podrá acreditar el impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas. Da clic en el botón Capturar, donde se podrá observar el total de dividendos pagados, ISR remanente o ISR por dividendos pagados, ISR por dividendos a acreditar y el remanente. Da clic en Agregar. Se mostrará el importe del ISR remanente de los dividendos pagados, los cuales pueden ser acreditables. Captura el importe total de dividendos pagados y el ISR por dividendos a acreditar. Da clic en Cerrar. En el campo de impuesto acreditable pagado en el extranjero, da clic en Capturar. Se visualizará la información del impuesto pendiente de acreditar de ejercicios anteriores. En la columna de acciones, da clic en Editar y selecciona el origen del impuesto acreditable pagado en el extranjero, si fue propio o por escisión. En caso de ser escisión, se habilitará el campo de RFC escindente. Captura el RFC correspondiente. El impuesto pendiente de acreditar está precargado, el cual debe actualizarse en el campo Impuesto pendiente de acreditar actualizado. Da clic en Capturar. Selecciona el año y mes en que se actualizó por última vez el impuesto acreditable pagado en el extranjero. De esta manera, se realizará el cálculo automático sugerido del impuesto pendiente por acreditar. En el campo de impuesto pendiente de acreditar actualizado, el monto calculado se podrá modificar si así se requiere. Una vez capturada la información, da clic en Cerrar. En el campo de impuesto a acreditar en este ejercicio, se puede aplicar el impuesto acreditable pagado en el extranjero. Registra el importe, el cual no debe ser mayor al impuesto pendiente de acreditar actualizado. Una vez registrada la información, da clic en Guardar. Si se tiene algún otro impuesto pendiente por acreditar actualizado, da clic en el botón Editar y registra la información de la misma manera que acabamos de ver. Al terminar, da clic en Cerrar. El importe acreditable pagado en el extranjero se visualizará en la pantalla principal en la pestaña de determinación. En el campo Pagos provisionales efectuados, da clic en Ver detalle y visualizarás el impuesto a cargo de los pagos provisionales, su estatus, el número de operación y fecha de presentación. Da clic en Cerrar para continuar. Si requieres realizar algún cambio, deberás presentar tu declaración complementaria en los pagos provisionales correspondientes. En el campo de ISR retenido al contribuyente, da clic en Ver detalle y visualizarás el monto retenido señalado en los pagos provisionales. Da clic en Cerrar. Al regresar a la página principal, se visualizará el ISR a cargo del ejercicio y con ello se tiene por concluido el llenado de la pestaña de terminación. A continuación, llenaremos la pestaña de Pago. Aquí se tiene el impuesto a cargo, el cual podrá ser cubierto con el subsidio para el empleo. Da clic en Capturar y se visualizará el subsidio disponible para su aplicación. Este se podrá emplear en el campo de subsidio que se aplica en la declaración anual. Una vez llenado este campo, en caso de tener subsidio pendiente de aplicar, se podrá aplicar en el ejercicio siguiente. Da clic en Cerrar para continuar. En caso de tener alguna compensación, da clic en Capturar. En la pantalla de compensaciones, da clic en Agregar. Selecciona el tipo de compensación, ya sea pago de lo indebido o saldo a favor. Da clic en Terminar para continuar. En el campo Estímulos al impuesto a cargo, da clic en Capturar. Una vez desplegada la ventana de Estímulos al impuesto a cargo, da clic en Agregar. Selecciona el tipo de estímulo. Captura los datos en los campos de estímulo autorizado en ejercicio actual, aplicado en pagos provisionales y por aplicar en declaración anual. Da clic en Guardar.
De esta manera, el impuesto a aplicar quedará registrado. Da clic en Cerrar para continuar. En la página principal de pago se visualizará el total de aplicaciones, el cual es la suma de los importes aplicados correspondientes al subsidio para el empleo, compensaciones y estímulos al impuesto a cargo. Con ello se generará la cantidad a cargo y la cantidad a pagar. La siguiente pestaña es Datos adicionales. En este apartado debes seleccionar en la pregunta ¿estás obligado a calcular y pagar PTU del ejercicio que declaras? Puedes seleccionar sí o no. Si respondes que no, podrás continuar con el campo de Cuenta de capital de aportación. En caso de seleccionar sí, se mostrará la pregunta ¿deseas que se determine el cálculo automático de la PTU del ejercicio? Al seleccionar no, se muestra el campo PTU generado durante el ejercicio, donde podrás capturar el importe correspondiente a la PTU. Al seleccionar sí, se mostrará y habilitará el botón Ver detalle. Da clic para registrar la información para generar la PTU. Captura el importe correspondiente a deducciones inmediatas de bienes nuevos de activo fijo. De esta manera, el aplicativo realiza el cálculo de la PTU y se obtiene la PTU generada. Da clic en Cerrar para continuar. En el campo PTU no cobrada en el ejercicio, da clic en Ver detalle. Captura el importe correspondiente a la PTU total a distribuir entre los trabajadores del ejercicio inmediato anterior. De esta manera, se obtendrá la PTU no cobrada en el ejercicio. Da clic en Cerrar. En el campo de PTU a disminuir por pagos de exceso de ejercicios anteriores, captura el importe correspondiente a este concepto. De esta manera se obtendrá la PTU del ejercicio y podrás continuar. En el campo de Cuenta de capital de aportación, CUCA, da clic en Capturar. Ingresa la información correspondiente al saldo inicial de la CUCA. Captura las aportaciones a capital y en su caso las primas netas por suscripción de acciones por los socios o accionistas. Captura las reducciones de capital para que disminuya. Con estos datos se obtendrá el resultado. Ingresa el factor de actualización. Con esto se obtiene el saldo de la CUCA actualizado al 31 de diciembre. Dar clic en Cerrar. Visualizarás el importe total en la cuenta de capital de aportación CUCA, en la pantalla principal. En el campo de Cuenta de utilidad fiscal neta, CUFIN, da clic en Capturar. El primer campo es el resultado fiscal del ejercicio, el cual se encuentra prellenado. A este se le pueden disminuir los siguientes conceptos. ISR del ejercicio pagado en los términos del artículo 9 de la Ley del ISR. Importe de las partidas no deducibles. Monto a restar de la utilidad fiscal neta. Disminución por acreditamiento del ISR pagado por dividendos en el ejercicio. Para determinar el campo UFIN del ejercicio, se le restará a la utilidad fiscal neta la diferencia a disminuir de saldo de CUFIN de ejercicios anteriores actualizado. En este ejemplo, no se cuenta con una diferencia a disminuir de saldo de CUFIN del ejercicio, por lo cual es cero. En el campo de determinación de la CUFIN, captura el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta actualizado, al cual se le sumarán los siguientes campos. Utilidad fiscal neta del ejercicio, UFIN. Dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales. Ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes, REFIPRES. Disminuye los siguientes conceptos. Dividendos o utilidades pagadas con las utilidades distribuidas, UFIN. Utilidades distribuidas por reducción de capital. Esto nos dará como resultado la cuenta de utilidad fiscal neta. En este ejemplo, el monto obtenido es igual a la cuenta de utilidad fiscal neta al término del ejercicio y a la diferencia a disminuir de saldo de CUFIN de ejercicios posteriores. Da clic en Cerrar para continuar. En el campo Cuenta con el número de identificación del esquema reportable, en caso de seleccionar Sí, da clic en Agregar. Captura el número de identificación del esquema reportable y da clic en Guardar.
Con ello quedará registrado el número de identificación del esquema reportable. Si respondes no, quedará concluida la pestaña de datos adicionales. Para continuar, da clic en Administración de la declaración. Te llevará a la pantalla principal donde podrás ver que ya se tiene la declaración de ISR simplificado de confianza a personas morales, con el impuesto a cargo generado. Esto confirma que se ha concluido con la declaración. En la pantalla de Administración de la declaración, se visualizará el importe a cargo que se tiene sobre este régimen. Para iniciar la captura de los estados financieros básicos, da clic en el botón de Estados financieros. Al ingresar, se visualizarán las pestañas siguientes: Situación financiera, Estado de resultados, Flujo de efectivo, Cambios en el capital contable. Considera que las cuentas contables de dichos estados financieros básicos aceptan números positivos y negativos. En cada uno de los estados financieros, las cuentas contables podrán llenarse de la manera siguiente. Cuando la cuenta contable tenga un botón Capturar del lado derecho, al darle clic se abrirá una ventana en la cual se podrá seleccionar una subcuenta e ingresarán los montos correspondientes al ejercicio fiscal 2022 y el ejercicio fiscal 2021. Cuando la cuenta contable no tenga el botón Capturar, deberás ingresar de manera directa y global los importes por el ejercicio fiscal 2022 y el ejercicio fiscal 2021, respectivamente. En caso de ser empresa de nueva creación y no tener importes del ejercicio fiscal 2021, deberá poner en todos los campos 0. La pestaña de situación financiera se divide en activo, pasivo y capital. A manera de ejemplo, utilizaremos la cuenta efectivo y equivalente de efectivo. Esta cuenta tiene el botón Capturar. Da clic y visualizarás una ventana en la que podrás seleccionar la subcuenta que necesites. En este caso, se pondrá efectivo y equivalentes de efectivo nacionales. Coloca el importe del ejercicio fiscal 2022 en el primer campo y en el segundo campo el importe del ejercicio fiscal 2021. En caso de no contar con datos, coloca 0 y da clic en Guardar. Cuando tu catálogo de cuentas contables no contemple alguna de las cuentas contables incluidas en los estados financieros básicos y la conciliación, deberás seleccionar dentro de la ventana de captura la opción Sin. Esto quiere decir que dentro de tu catálogo de cuentas contables no está incluida toda vez que durante este ejercicio no realizaste operaciones que ameriten registro alguno en dicha cuenta. Por ejemplo, en este caso, no se realizaron operaciones relacionadas con la cuenta contable, instrumentos financieros de negociación, por lo que se seleccionará la subcuenta sin inversiones en valores con instituciones, con un monto de 0. Todos los registros capturados se mostrarán en una tabla, en donde se visualizarán todas las cantidades que se vayan acumulando. Considera que solo podrás seleccionar una vez cada subcuenta. Al terminar, da clic en Cerrar. El total se verá reflejado en la cuenta contable. Cada cuenta contable de los estados financieros básicos cuenta con un icono de notas en las cuales se podrá realizar aclaraciones o precisiones. Para esto, dispondrás de 300 caracteres. La creación de las notas en cada cuenta es opcional. Al crear una nota, da clic en Guardar y el icono de las notas cambiará a color rojo, lo que indica que esa cuenta contiene alguna nota. Si se requiere borrar, da clic en el icono de notas y posteriormente da clic en Borrar. Una vez que se concluye el llenado tanto de activo, pasivo y capital, en la parte inferior tenemos la cuenta que dice Total de pasivo y capital contable. Aquí la suma de los dos tiene que ser igual que el activo. Por lo tanto, para el ejemplo, al momento de verificarlas no coinciden. Por tal motivo, se tiene que revisar si el error se encuentra en activo, pasivo o capital. En este ejemplo, la diferencia está en el activo. En el importe correspondiente a la cuenta contable de clientes, se debe corregir el error de la partida. Cuando el activo coincida con el pasivo y capital, da clic en Guardar. Una vez finalizado el estado de situación financiera, pasamos a la pestaña de Resultados.
Este estado financiero básico contará con las columnas siguientes: partes relacionadas, partes no relacionadas, importe al 31 de diciembre de 2022, importe al 31 de diciembre de 2021. Para desplazarse, tienes que ir a la parte inferior de la pantalla. Ahí encontrarás una barra espaciadora. Da clic sostenido sobre ella para poder moverla al lado derecho. Ahí encontrarás los botones de captura para llenar cada cuenta contable. Los campos de esta pestaña se llenarán de forma similar a lo antes descrito. Por tal motivo, solo se ejemplificarán algunos para su referencia. En la ventana de cada cuenta contable podrás seleccionar el concepto, desplegándose el catálogo de subcuentas. Deberás identificar el monto que corresponda a las partes relacionadas y partes no relacionadas. La suma de estos dos campos se reflejará automáticamente en el importe al 31 de diciembre de 2022. Si se tiene un importe del año inmediato anterior, coloca el importe al 31 de diciembre de 2021. Da clic en Guardar. Al terminar de capturar todos los datos que necesites, da clic en Cerrar. Es importante señalar que en el estado de resultados, los resultados de utilidad o pérdida se calcularán de forma automática. Una vez terminado el estado de resultados, el resultado obtenido, utilidad o pérdida, pasará directo al estado de flujo de efectivo, únicamente cuando se haya seleccionado el método indirecto. Ahora bien, en nuestro ejemplo se obtuvo como resultado una utilidad. Por otro lado, en la pestaña de flujo de efectivo, al inicio tenemos que indicar el método que utilizamos, ya sea directo o indirecto. Una vez seleccionado, nos mostrará las partidas correspondientes. En este ejemplo, utilizaremos el método indirecto. Como se mencionó, se obtuvo una utilidad misma que se reflejará en el rubro Utilidad antes de impuestos a la utilidad. La mecánica de llenado de las demás cuentas contables será la señalada anteriormente, capturando los importes en ejercicio fiscal 2022 y en ejercicio fiscal 2021, respectivamente. En la parte final del flujo de efectivo, en el campo Efectivo equivalente de efectivo al principio del periodo, se pondrá el importe con el que se cuenta al inicio del ejercicio. Después la declaración automáticamente sumará o restará, según corresponda, los campos incremento neto de efectivo y equivalente de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo, obteniendo como resultado el monto del efectivo equivalente de efectivo al final del periodo. Este monto debe coincidir con lo manifestado en el estado de situación financiera. Si se tiene alguna diferencia, saldrá un mensaje que dice: el importe no coincide con lo manifestado en el campo efectivo equivalentes de efectivo del estado de situación financiera. Una vez que verifiques tu información y elimines la diferencia, habrás concluido con la captura de este estado financiero básico. Pasemos a la pestaña Cambios de capital contable. Esta pestaña también cuenta con una barra espaciadora en la parte inferior de la pantalla. Deslízala a la derecha y visualizarás el botón Capturar para cada una de las cuentas contables. Para el llenado de cada uno de los conceptos, da clic en Capturar. Llena los campos de cada una de las subcuentas conforme lo necesites. Una vez que se tenga la información requerida, da clic en Guardar, para que se genere una tabla de resultados para reflejar el monto total en la cuenta contable. Es importante señalar que, en este estado financiero, se deberán capturar únicamente los movimientos efectuados en el ejercicio correspondiente. Una vez que se terminó de capturar el estado de cambios en el capital, en este ejemplo, se observa un error. Al dar clic en el campo que está en rojo, te aparecerá un mensaje que dice: el importe no coincide con lo manifestado en el campo Participación controladora del estado de situación financiera. Esto quiere decir que existe una diferencia con lo manifestado en el estado de situación financiera. Por tal motivo, se tiene que revisar. Una vez corregida la diferencia, podremos pasar a la última pestaña, que es la conciliación. En la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta,
Se llenarán las partidas de la misma manera que los estados financieros básicos. Sin embargo, en esta pestaña no se aceptan números negativos. Al terminar el llenado de los estados financieros y la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, podremos verificar que se concluyó correctamente el mismo, ya que cada uno presentará una palomita. Cabe destacar que la declaración te permitirá regresar las veces que sea necesario para corroborar la información de cada uno de los estados financieros básicos y la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. Para ver las notas en general, oprime el botón de Ver notas, que se encuentra al lado del botón de Instrucciones. Al instante, se abrirá una ventana donde aparece el resumen de las notas que, en su caso, se hayan hecho por cada una de las cuentas contables y partidas de los estados financieros básicos y la conciliación contable fiscal. Para continuar, da clic en Administración de la declaración. Te llevará a la pantalla principal, donde puedes ver que ya se tiene la declaración de ISR simplificado de confianza a personas morales, con el impuesto a cargo generado y los estados financieros básicos con la información requerida. Para revisar la declaración, da clic en Vista previa, la cual es sin validez oficial. Una vez que se valida la vista previa, se procede a enviar la declaración. Da clic en Enviar declaración y aparecerá la cantidad a pagar en esta declaración. Te preguntará si deseas continuar. Da clic en Sí. Enseguida te solicitará firmar la declaración a través de tu e-firma, para lo cual deberás cargar los archivos con terminación .cer y terminación .key, la contraseña de la clave privada y dar clic en Enviar. Por último, obtendrás el acuse de la declaración y, en su caso, la línea de captura para realizar el pago correspondiente. Se recomienda descargar el acuse y guardarlo. Para revisar la declaración, da clic en Consultas, selecciona el tipo de declaración y el ejercicio. Da clic en Buscar. Aquí podrás descargar, si lo requieres, la declaración y el archivo en formato de Excel que contiene los estados financieros básicos y la conciliación. Con esto concluimos el tutorial Declaración Anual Régimen Simplificado de Confianza Personas Morales. Hasta luego.